regalo. Buenas tardes, bienvenidos a este diálogo en el marco del Foro Samán, Diálogos para Sembrar. Es sábado, 4 de octubre, ha pasado la semana trepidante aquí en Cali, en el Auditorio Coltabaco, desde que iniciamos el martes 30 de septiembre. Se han sucedido los encuentros de mentes, trayectorias, almas, corazones. Y desde Silla Verde quiero agradecer a la Alcaldía de Cali, a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría de Bienestar y al programa 29 Grados Litoral Artesanías, que han sido capaces de articularse al punto de volver irresistible esta invitación que nos hicieron en Silla Verde de aportar en la Semana de la Biodiversidad con la concepción de este encuentro que dimos en llamar Foro Samán. Ustedes han visto que no solamente los árboles que nos dan la bienvenida en Cali, los árboles que poblan la ciudad, esta especie, el árbol de la lluvia, nos ha acompañado también toda la semana, porque la obra Xamán con X del artista Ana González Rojas está colgada aquí a la entrada del auditorio, una pieza textil magnífica que ha donado la artista de origen vallecaucano a la ciudad y que quedará reposando en el Museo de la Tertulia. Decía que estos días han sido veloces, vertiginosos, pero queda horadando como la gota que va cayendo sobre la piedra, sobre todo una idea que se han formulado los músicos, cocineros, abogados, antropólogos, pensadores, ambientalistas, todo tipo de personas que han pasado por este escenario, y es la necesidad de contar historias. ¿Qué somos sin historias? Decimos en Silla Verde que nuestra materia prima son las palabras, las ideas y las personas para componer los relatos. Por eso estoy feliz de darle la bienvenida al artífice de un gran relato. Si tuviera que utilizar una analogía en términos, digamos, justamente literarios, diría que Adriana Uribe, diseñadora gráfica de formación, pero artista de corazón y de vida asumida, Adriana Uribe vendría siendo autora de obras monumentales, de esas muy gordas que asustan, y ya verán por qué. Muy buenas tardes ya, Adriana, bienvenida a Cali, tu Cali. Bueno, muchísimas gracias, Rocío, por nuestro reencuentro de muchos años atrás. Muy feliz de estar acá. Hace un año tuve la oportunidad de estar también en esta bella ciudad, en la COP. Me invitaron y pues no tengo sino agradecimientos por esta tierra tan hermosa. Muchas gracias. Tierra que nos acoge, ¿no, Adriana? No, pero uno se siente bienvenido increíble. Inmediatamente. Y eso que Adriana lo tiene más fácil que yo, porque digamos, aunque nací en Madrid y vengo ya sembrada, como yo digo, en Colombia desde hace 30 años, pero mi hogar, digamos, está en Bogotá, mi familia criada acá está en Bogotá, pero usted está en la mitad del camino, que es el eje cafetero. Sí. Entonces hay una sintonía geográfica que no es poca cosa, estás más cerca del sentir caleño. No, y lo más importante es que por cosas de la vida, pues tengo mi taller en Cartago, entonces pues todavía mucho más agradecimiento con esta tierra del Valle. Cartago Valle, aquí comienza esta historia. Les he prometido un relato de mano de su autora. Aquí solamente los autores no son los escritores, las escritoras y poetas, también son las artistas, y van a ver a qué punto de trascendencia llega quien es capaz de hilar una narración con voz propia. Sara, por favor, vamos a mostrar
las imágenes que dan origen a esta historia de una ladrillera convertida en taller de arte. Un título que no sé si se corresponde al que a ti te hubiera gustado si hubieras de contar tu historia. Pues estoy muy feliz porque las palabras son precisamente las que estaba buscando hace rato. Perfecto, la perfecta sintonía, mil gracias. Digamos que uno podría volverse más conceptual, más abstracto, más poético de pronto, pero me provocó, observando tu inmenso trabajo y tu empeño, ser muy literal, ser contundente, como un ladrillo, como uno se imagina sus piezas. Adriana, están aquí exhibidas, las han visto en el vestíbulo del Auditorio Coltabaco. El huevo, les pido que miren hacia atrás, ese huevo que tienen detrás de sus cabezas, un huevo que parece prehistórico, un huevo de barro, obra del taller Contraseña de Adriana Uribe, y esta pieza que nos acompaña en diálogo con el huérregue, estas piezas más pequeñas para que su ojo ya vaya capturando los distintos tamaños, volúmenes y escala en la que trabaja Adriana. Antes que nada, para comenzar esta historia, ¿qué tan purista eres, Adriana, en el sentido de, teniendo en cuenta que tu materia prima es el barro, que haya tomado la iniciativa de ponerlo en diálogo con ese plato de huérregue, de la palma de huérregue del Chocó? ¿Cómo ves tu pieza en diálogo con una fibra vegetal? Pues me parece que se ve hermoso, o sea, van completamente, me parece que son afines con su tejido, con el trabajo de las manos, con el arte, se conectan perfectamente, o sea, la tierra, el barro, las palmas, el verde, que es un material hermoso, y las personas que lo tejen, me parece que es perfecto. Es que fíjate que estamos hablando, ¿no?, de la multiculturalidad, el crisol que significa y la mistura que encontramos en Cali en términos de biodiversidad, en términos de las personas, de sus talentos, de su poder, como decía Iván Benavides, de su aporte a la sociedad. Y es inevitable el diálogo. Por eso el hecho de que las materias primas también entablen esa relación se perciben tan naturales. De hecho, cuando yo elaboro piezas, siempre trabajo con muchos artesanos. Me encanta, me parece que conversan, tienen un diálogo visual increíble. Entonces me fascina el trabajo, lograr mezclar y lograr cosas importantes. Vamos a entender también que la dimensión del trabajo de Adriana ha trascendido a los escenarios de arte, pero para llegar a ese capítulo hay que empezar por el origen. Entonces te voy a proponer al estilo más clásico de las historias, Érase una vez. Yo voy a hacer el primer párrafo y me lo vas completando. Perfecto. Érase una vez una mujer, Adriana Uribe, nacida en Manizales, que a los 16 años tomó la decisión de irse para Bogotá, ciudad en la que vivió durante casi 30 años siguientes, veintitantos, en medio de los cuales estudió diseño gráfico, se formó universitariamente e incursionó en el mundo de la publicidad desde las agencias de medios. Hasta que un día el pálpito de lo rural, de lo verde, de la tierra, despertó en ella el llamado de la jardinera que llevaba dentro. ¿Cómo va ese párrafo? Muy bien, muy buena descripción. ¿Cómo continúa la jardinera? ¿Quién fue la jardinera? ¿Cómo nace la jardinera? Bueno, la historia fue muy bonita porque trabajaba mucho. No creo que hubiera estado en el lugar equivocado porque pienso que en la vida todo lo que se aprende es muy importante. Pero
siempre el camino va llegando. Esto fue una época de mi vida que trabajaba mucho, no tenía tiempo para nada, hasta que un día la salud me llamó, me hizo un llamado, entonces me tocó hacer un alto en el camino. Yo, como buena paisa, siempre tuve la cultura de mis padres, afortunadamente, y de mis abuelos, de las plantas. En esa época, los paisas siempre hemos sido muy admiradores y muy jardineros, digámoslo así. El jardín ha jugado un papel muy importante. Entonces siempre tuve una curiosidad, pero tuve también gente que admiraba mucho, dentro de esos mi padre, que le fascinaban también las plantas. Y un día decidí que quería hacer jardines y empecé. Me tocaba un aprendizaje muy grande porque lo primero que tenía que hacer era conocer las plantas. Hice un camino como de 2 años visitando viveros. Fui a muchas partes del país persiguiendo plantas, porque además quería trabajar con ciertas plantas, porque a nivel de diseño pues es muy importante tener claro. Para hacer un paisajismo pues tenía que tener un conocimiento muy claro, y trabajé con una gente muy linda, la gente de los viveros, que es indiscutiblemente la que conoce mejor las plantas. Siempre todo el mundo fue muy generoso conmigo y me fui metiendo en el mundo. Logré hacer jardines muy ricos, digo yo, muy exquisitos, con gente que me aportó muchas cosas. Tuve una experiencia muy linda que fue hacer el jardín de fragmentos con Doris Salcedo. Para mí digamos, ese aporte fue como el grano de arena en ese momento al proceso de paz. Vamos a poner en contexto. El espacio Fragmentos es un espacio cultural cerca al Palacio de Nariño, en Bogotá, en el centro. Extraordinario, muy conmovedor, desde la puerta, Adriana, desde el muro de cemento encalado, blanco, con ese nombre Fragmentos, donde uno entra a tu jardín, a tus verdes, es impresionante, que dialogan con el espacio que el artista Doris Salcedo tuvo la encomienda de imaginar una obra que representara, como propósito de la firma de los acuerdos de paz en 2016, este compromiso de fundir los fusiles entregados por los desmovilizados de las FARC. Y estos fusiles fundidos tomaron forma en unas baldosas que el artista Doris Salcedo tomó la decisión de convertir eso, el piso, en obra. Baldosas hechas con los fusiles fundidos y que fueron trabajados por mujeres víctimas del conflicto. Todo el espacio es estremecedor. Sí. Es inevitable, te tengo que preguntar, ¿cuál fue tu punto de partida para imaginar eso desde el verde? ¿Cómo lo tradujiste? Primero, pues tener el honor de trabajar con ellos. Lo segundo fue el sentir. Cuando yo visité por primera vez el proyecto, estaba gran parte construido. Y el día que yo entré al sitio y sentí la energía del piso, fue una experiencia. Empecé a llorar. Lloré muchísimo porque eran como muchas cosas importantes, un significado muy, muy grande. Y digamos que ahí partió la inspiración para todo el diseño del jardín. ¿Qué especies elegiste? Me inspiré en la selva chocuana, porque en la selva pasaron muchísimas cosas, muchísimas, de parte de toda esta violencia, pues como en muchos sitios de Colombia. Pero primero porque soy amante del Chocó, totalmente. ¿Y estamos hablando de qué? ¿Sobre todo de palmas? Trabajamos con palmas, trabajamos con muchas plantas, con plantas aráceas, que es toda la familia de los filoendros, de todas estas hojas grandes, selváticas, como pudiste ver.
Y tuvo, con Carlos Granada también que trabajamos, que era arquitecto, lo combinamos con Yarumos, que también me parecía un contraste de, pues, de paisajismo de diferentes pisos térmicos muy, muy interesante. Había seleccionado un párrafo de este precioso librito de la autora caleña, sobresaliente narradora de la literatura colombiana, reconocidísima además en el mundo, muy traducida. Este librito se llama El lado oscuro y quería leerle a Adriana un párrafo en calidad de la autora narradora que viene siendo. Gracias. Escribe lo siguiente Pilar Quintana. Habla en nombre propio, como una suerte de relato autobiográfico, y dice: escribí mi primera ficción en primero de primaria. Se trataba de un payaso que tenía la cara pintada de risa, pero estaba muy triste porque le habían pasado cosas terribles. Se le había muerto la mamá y se le había quemado la casa. El tipo de cosas terribles que una niña de 6 o 7 años podía imaginar. Esa niña tan pequeña ya sabía de la distancia que hay entre la máscara y el interior, la pose que nos ponemos y lo que de verdad nos pasa por dentro. No me asombra que necesitara representarlo en el teatro de la escritura. Mi pregunta, Adriana, es si alguna vez te has sentido, como lo describe Pilar Quintana, con esa noción de la máscara, cómo eras de niña y si el teatro del arte del barro es tu lugar donde tú escribes y te expresas como Pilar lo hace a través de las palabras en páginas impresas. No, completamente. Yo creo que todo el recorrido, pues, que llevo en la vida, pues hay muchos episodios y muchísimas cosas. Y si tú te refieres, digamos, en este momento en el arte, claro que es una expresión y existe algo ahí muy grande, y digamos que eso es parte también de mi impulso y de mi trabajo. Siempre, y cuando era chiquita, siempre he sido muy curiosa. Me ha gustado aprender, investigar, conocer y apasionarme con las cosas de la vida. De hecho, cuando eras jardinera, que seguro no has dejado de serlo, como tampoco has dejado de ser cocinera, que te gusta la cocina, sí. Pero siendo jardinera fue que te encontraste, como dicen los diseñadores industriales, con un problema y le hallaste una solución que es el origen de esta historia. A ver, más que eso, Rosy, yo pienso que las personas que tenemos la fortuna de trabajar con las plantas, esto te da una energía y una conexión con el universo y con las personas que de verdad es lo más lindo que me ha pasado. De hecho, uno de los motivos cuando cuando volví de Bogotá de mis trabajos, no fue que hubiera dejado la jardinería, quería simplemente cambiar de sitio y estar mucho más cerca de la naturaleza. Cuando llegué al sitio, fue un sitio que yo conocí hace... Pero antes, perdón, un capítulo, porque la narradora, como se sabe su historia, les ha pasado 3 páginas seguidas. Sí. Estabas haciendo tus paisajes, tus bellísimos jardines, y te encontraste a lo que yo llamo un problema. De pronto era más bien una inquietud, pero estabas buscando materas. Exactamente. ¿Y no las encontrabas a tu gusto? No, porque para mí la parte estética es muy importante y nunca encontraba un elemento que fuera de todo mi gusto y que me causara felicidad. Y pienso que las plantas tienen que estar en un lugar sagrado. Y el barro, pues me parecía, tuve la oportunidad también de trabajar mucho tiempo con la gente de Ráquira, que son pues los más grandes artesanos del barro, sobre todo en este tipo de objetos. Entonces, sí, fue una solución. Inquieta por la búsqueda de materas que bonitas, te satisfacieran. Sí, que jugaran con mi diseño y con el entorno de lo que quería lograr.
Y entonces nos has revelado tu condición de investigadora. ¿Por qué te fuiste, llegaste al Valle, a Cartago, y no te fuiste, digamos, en esa búsqueda, no sé, a cualquier otro territorio, inclusive a una zona más familiar para ti, como puede ser Manizales, los alrededores? Bueno, Manizales es mi tierra, a la cual amo, pero lo que yo estaba buscando era el trópico, un clima donde las plantas fueran completamente verdes, teniendo una vegetación muy linda, porque Manizales también, pero digamos que lo que yo en mi trabajo, en mi enfoque, que es muy selvático, era para mí mejor estar en Pereira, que es un clima un poco más alto y donde podía encontrar en ese momento cuando llegué, que fue también a hacer paisajismo. Tomaste un carro, ibas acompañada de alguien y te encontraste con este espacio que era una finca, era un portón. ¿Qué puerta golpeaste? No, llegó a mí porque cuando yo estaba pues pequeña, cuando íbamos a Cartago era porque unos tíos tenían una finca allá, entonces íbamos y yo siempre me acordaba que pasábamos por ladrilleras, porque Cartago es productor muy grande de ladrillos. Y siempre como que pensé en eso y dije, pues si se hacen ladrillos, pues tiene que haber, hay barro, hay buena tierra, entonces empecé en un sitio muy pequeño a experimentar, donde un señor que tenía un horno pequeño y él generosamente me abrió un espacio y después llegó mi mentor, que se llama Jesús Noreña, y él me invitó, él quedó aterrado con el trabajo y le causó mucha curiosidad que alguien estuviera haciendo materas del tipo de materas que yo quería. Y él, muy amable, me llegó a mi vida, en ese momento fue a mi taller y me ofreció estar en este espacio que es el espacio antiguo de la ladrillera. Él muy generoso me cedió y fuera de eso me ha alcahueteado, digo yo, todos los inventos y todos los experimentos que he logrado hasta el momento. Aquí llegamos a un espacio poblado de artefactos, de maquinaria, de insumo, de materia prima, porque es una ladrillera, funciona, sí. Se hacen ladrillos, y a un mundo de personas, correcto, de operarios, de trabajadores, de la ladrillera, y descubres que tu materia prima, y esto es lo maravilloso de tu gran historia de la ladrillera convertida en taller de arte, creo, uno de los aspectos, sí, y es que ahora que hablamos de la necesidad de aplicar como esta mentalidad circular a la operación de los negocios, al enfoque de nuestras acciones y desde luego de nuestro no solamente producción sino también consumo, te das cuenta que en lo residual de los ladrillos está la joya de la corona. Sí. Como siempre he sido muy curiosa, cuando llegué la primera vez, pues fue muy difícil, la verdad muy difícil, porque nunca había estudiado cerámica, ni nunca había tenido contacto con el barro. Por eso es que yo digo que la pasión hace la magia y el amor por lo que tú hagas. Yo llegué y en el primer taller el señor hacía materas pequeñas y tenía conocimiento de las mezclas del barro. Con él diseñamos una mezcla, pero con un gran problema, era que yo quería hacer piezas grandes y nadie quería hacer piezas grandes porque desafortunadamente la alfarería se perdió en Cartago, en esa parte del valle, hace 70 años. Entonces, pues mi misión fue llegar otra vez a empezar con esto. Teníamos una mezcla que ya nos funcionaba. Cuando llegué a este espacio nuevo, le dije a mi mentora, Chucho, regáleme un poquitico de lo que a usted le sobra del ladrillo. Entonces, cuando hablo de esto es cuando el ladrillo está crudo, aquí acaba de salir del horno.
El ladrillo está crudo y con este material nosotros lo que sobra cuando lo refilan, que pues le sacan todos los bordes, sobra ese barro especial que ellos ya tienen mezclado con lo que producen el ladrillo. Ellos me dan este material, nosotros volvemos y se llama trillar. La técnica, trillamos de nuevo el barro y yo le dije que me regalara un poquito, hicimos una matera y la textura era impresionante. O sea, ¿Qué le tuviste que añadir? nada. ¿Salía con la humedad necesaria? Sí, en con el la refilado? textura, exacto. Yo digo que el proceso del barro es un poco como el proceso de un pan, que es exacto. El barro, si hay invierno, se te puede caer, se te puede dañar, si hay mucho calor igual, entonces las texturas tienen que ser muy exactas. Cuando logro hacer, digamos, la primera pieza, que fue una matera como de este tamaño, fui, le mostré, le dije, mire lo que nos ha salido, y me dijo, ¿qué es esta maravilla? Le dije, pero nos toca ensayar dónde vamos a quemar la matera. ¿Acometiste en escala este tipo de volumen de una vez? Sí, de una vez. O sea, lo tuyo es grande. Me gustan las piezas grandes, correcto. Entonces le dije a Chucho, le dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer para quemar mis piezas? Porque no es solo hacerlas, necesito un horno. Y él me dijo, mijita, porque me dice, mijita, yo no puedo parar mi proceso porque todo está computarizado, entonces yo no te puedo ofrecer en este momento ese espacio para hacer tu prueba. Y yo creo que yo lo enloquecí. Le dije que necesitaba y hicimos la primera prueba. Mira, la pieza salió perfecta. La calidad, el timbre, porque el barro tú lo mides por el timbre, exacto. Si tú le das un golpecito, depende, pues la calidad, sí, algo así, la calidad de pieza. Cuéntanos del sonido. ¿Este es el sonido correcto? Sí, ven a ver si yo logro acá, es como hacer esto, a ver si logramos. Pero no me da con el micrófono. Claro. Sí, es como el... Pero digamos, buscas que el eco sea ¿de qué tipo? muy agudo. Agudo. Y si se distorsiona un poco, es porque tiene una grietica o tiene algún imperfecto, que de pronto a veces visualmente no se percibe. Entonces logramos sacar esta pieza. No, pues quedamos maravillados. Yo dije, logré lo que yo quería en la vida, porque era, primero, no usar, o sea, poder reciclar esta producción de ladrillo. Ya tenía el material y tenía dónde hacer la quema. Las quemas en estas ladrilladas son quemas responsables, con mucho compromiso de la naturaleza. Mi mentor es, creo que, de las únicas personas que en este momento tiene sus permisos y todo, porque trabajamos mucho en esa parte de no contaminar y mucha siembra de árboles, muchísima. Entonces, cuando teníamos ya nuestro producto, tenía otro tema, que era darle un color diferente a las materas. Entonces, con la ayuda de un artista muy amigo mío, se llama Santiago Lourido, caleño, empezamos a desarrollar unos tintes como con hojas, con taninos de los troncos. Bueno, después yo empecé a mejorar muchísimo, a investigar. Entonces, si vemos otra foto, Rose. Sí. Pero primero les voy a terminar de explicar este proceso del horno. Yo quemo a la misma temperatura que se queman los ladrillos, son 980 grados aproximadamente, y los tiempos son 18 horas. ¿Qué pasa? Estos son unas vagonetas. Y el señor Noreña te abrió espacio en su lista de producción para que se combinara la producción de ladrillos con tus procesos de quema. Exactamente. Eso es como está funcionando hoy en día. Sí. O sea que hay un nivel de convivencia extrema entre el trabajo manual de unos y de otros y los tiempos. Sí, es una sinergia muy importante. Seguramente has encontrado en los obreros
y hacemos este pequeño inciso. Alguno con un despertar creativo, teniendo en cuenta que tú estás al lado, ellos están sacando piezas uniformes, artesanas, pero desde un punto de vista, digamos, de todas son idénticas, no hay posibilidad de transformación. Imagínate, al principio eso es muy bonito porque cuando yo llegué y empezamos, toda la gente que baja y sube los ladrillos, que los carga, todos nos miraban rarísimo porque no sabían qué estaba pasando, qué estábamos haciendo. Entonces, para ellos también ha sido un aprendizaje muy importante. Entonces, te iba a preguntar por un tema, Adriana, justo en este punto, porque aquí estamos viendo, como ven, el aspecto físico de la ladrillera. Y ya hemos entendido la dinámica en la que están trabajando. Te soy sincera, no conozco ningún taller de artista en Colombia, pues de los que conozco, no conozco todos, conozco bastantes, pero un taller de artista en el que haya este tipo de convivencia, número 1. 2, quiero preguntarte por algo que acaba siendo muy fundamental para el artesano, para la persona como tú, artesana, que acaba poniendo sus manos al servicio de una técnica, de un oficio prehispánico, por supuesto, casi que de los más importantes que se preservan en Colombia. ¿Había intencionalidad desde el comienzo? Sí, porque estabas buscando hacer materas para tus paisajes, pero había una intencionalidad tipo extremadamente comercial planteada una vez que las primeras quemas te dieron buenos resultados. no, yo tenía 2 propósitos antes de empezar con Chucho. El primero era recuperar la alfarería y yo le dije a él que él y yo íbamos a hacer posible que la gente se interesara otra vez, la gente joven, que esto tenía que volverse pues a empezar a reactivar. otra vez. Sí, porque yo, por ejemplo, tú hablas con el tornero, que tengo un tornero maravilloso, don Guillermo, le digo, ¿sus hijos qué? Me dice, bien pegados del celular. Yo, Dios mío santo, todos los días te das cuenta que la gente está mucho más alejada de todo esto. Entonces, digamos, una de mis misiones, que yo sé que él me va a colaborar, es montar una escuela para poder enseñarle a la gente y preservar la alfarería. Vamos a quedarnos en pausa en este punto, Adriana, antes de pasar a tus piezas terminadas, porque todavía estamos en el capítulo de Érase una vez el origen de una ladrillera. Sara, por favor, vamos a convocar la voz de la fotógrafa Anita Calero, caleña, que nos acompaña y la invocamos cada día de este foro Samán Diálogos para Sembrar, porque sus reflexiones a propósito de su trabajo, de sus procesos, de su extensísima carrera, nos ofrecen el pozo fundamental para saber, Adriana, quizá, dónde es que estamos parados cuando hablamos de industrias culturales y creativas y biodiversidad. Desde luego, contraseña, tu taller de arte, inserto y que convive en una ladrillera, es muy elocuente como ejemplo para entender qué significa cultura y ambiente. Pero mira las enseñanzas de Anita Calero, escuchémosla. Los azulejos. Sí. Es que háblanos. Eso, es así, it goes straight to my heart. Cuando septiembre 11 yo estaba allá y en Nueva York y me tocaron ver la segunda en pleno vivo. Y yo cuando llegué desahuciada a Cali, porque necesitaba como time off después de lo que nos había sucedido, llegué a la casa de mi madre, que también tiene una casa muy linda en Santa Rita, y al jardinero le dije, mira, yo necesito que me regales algo de la naturaleza que ha muerto, como puede ser una hoja, un palo, lo que sea, una boñi, lo que sea, me da lo mismo, tráemelo. Entonces se acercó de mí al rato con estos 2 azulejos que habían acabado de ser por un carro que
que había pasado muy rápido y los había estrellado. No los partió, sino que los debió dar golpe con el carro o se estrellaron contra el carro. No se despicharon y apenas me los dio todavía estaban calienticos. Y los azulejos es una pareja que siempre estarán juntos. Ellos se escogen para toda una vida. Entonces yo cogí esa imagen y ahí mismo yo ya tenía mi 4x5 lista en la casa de mi mamá y los puse junticos y fui abrazando junticos porque todavía estaban calientes, que yo los podía, la amalgama la podía mover fácil. Entonces cogí la ala de él y se la puse, la abracé hacia ella, hice como un corazón, los até y les mandé con una mariposita para que fueran a comer en el camino, en su trayectoria. Y eso lo llamé September 11. Este es el relato íntimo y sonoro de la fotógrafa Anita Calero, fragmento que reservé especialmente para ti, Adriana. No, pues mira, de verdad que quiero llorar. Para mí Anita Calero ha sido un personaje muy bonito en la vida. Creo que parte de mi camino ha sido Anita Calero. Anita siempre creyó en mí. Anita fue de las primeras personas que llegó a mi taller. Una persona que admiraba siempre, una artista impresionante. Y ella fue a mi taller, allá nos conocimos. Y yo me moría de ganas de tener que Anita me tomara fotos de mi taller y de mis productos, porque yo quería entender cómo Anita veía mi taller, ¿sabes? Como lo que yo hacía. Y Anita ha sido uno de los personajes más importantes de mi vida en el tema de la alfarería. Tuve la gran fortuna de que me hiciera mis primeras fotos, mi primer catálogo. Imagínate esta locura. Pues mira, nos Me envía... conmueve, impresionante. Espero que a todos también les haya tocado el corazón, ese corazón de Azulejos. Qué belleza. Porque escuchando a Adriana Uribe, hablando de la ladrillera, hablando de su taller de arte, pero hablando de la idea de la escuela, yo digo que Anita Calero es como Esopo, el autor de las famosas fábulas de Esopo. Todos los fragmentos que ha ido depositando Anita Calero a lo largo del Foro Samán funcionan a modo de historias con moraleja. No sé si coincidimos, Adriana, en que la moraleja de esta historia que nos cuenta Anita es que del jardín de su mamá y del diálogo con el jardinero le entregan algo apenas vivo que se muere en sus manos, pero que ella renace a otra vida, en otra oportunidad, componiendo esta imagen de corazón e inmortalizándola para siempre. Eso está ocurriendo con una ladrillera y con unos oficios, sobre todo porque tu intención es que el oficio persista y no persiste, como decía aquí también varios especialistas, Catalina Vélez entre ellos, la cocinera, si no comemos semillas, no se siembran esas semillas, las semillas van a desaparecer de la gran despensa. Voy a traer a colación del libro Soberanía y Diseño, que también me ha acompañado en este Foro Samán esta semana, la experiencia en la ruralidad colombiana, gracias, de dos seres maravillosos, diseñadores industriales que en los años 80 se fueron a reconocer el campo antioqueño como diseñadores industriales y aprender de lo que veían. Y encontraron la cerámica del Carmen de Viboral, pero en un estado prácticamente inerte. Y ellos resolvieron cambiar el estado del arte, de la cultura cerámica del Carmen de Viboral. Los azulejos, tu historia, el cambio del estado del arte, para que ya nos adentremos
Adriana, en las siguientes imágenes, Sara, muchas gracias, que corresponden a las piezas de contraseña, estas piezas que tienen presentes acá. Yo no sé cuán afortunados se sientan ustedes de estar presente en un foro como este, donde está el artista, está su obra, está su voz y está la evidencia. Muchas gracias. Esto es como el epítome del cambio del estado del arte, como llamaban en Soberanía y Diseño. Exacto. ¿En qué momento vislumbraste que una matera utilitaria que albergaría jardines hermosos podía ser, desde lo simbólico, otra cosa? Yo creo que es el amor y la pasión y la belleza de poder descubrir todo esto, ¿sabes? Nunca me imaginé que una pieza, una materia me iba a llevar a todo esto que pasa. Desde todos los puntos, Rosy, desde el punto de vista de la naturaleza, siempre súper respetuosa, del medio ambiente y de todo, son muchas combinaciones, ¿sabes? Es crear ese... Esto es un laboratorio, tenemos la fortuna de tener un horno 24 horas y mucha gente que nos ha acompañado también y que nos ha enseñado, y me gusta mucho compartir saberes. Por eso, digamos, cuando tú me preguntas, son espacios, es tan sencillo como esto. Hacemos también pisos porque todo esto ha salido, ahora te cuento un pedacito de esto, pero mira, cuando hablamos del proceso, esto que está acá, en esta foto pequeña, es lo que sobra del ladrillo, lo que les estaba contando. Lo que se estos trilla. residuos. Exacto. Entonces después nosotros sobre las vagonetas de los ladrillos ponemos los tablones del piso. Entonces es todo eso de pensar, listo, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? Todo como crear esa sincronía, ¿sabes? A todo nivel, pensando como en todo lo que puede pasar y todas las formas, porque el barro es infinito. Es infinito. Estamos hablando del estado del arte, de las cosas, de la materia prima, de los objetos, pero vamos a hablar de un estado más prosaico, pero sin el cual no se puede entender seguramente nada de esto. Esto debe exigir un estado físico muy bueno, Adriana, no solamente por el volumen de las piezas. La trillada es mecánica, pero la amasada como es, se te exige mucho. ¿Qué demanda de tu cuerpo? A ver, la verdad, mi trabajo básicamente es la parte creativa y la parte de diseño. Yo tengo en este momento 17 personas trabajando conmigo en todas las áreas. Entonces tengo gente que me ayuda a amasar, tengo gente experta en torno, tengo un señor divino experto en el torno. Entonces, digamos, a veces trato de hacer trabajo físico y me toca muchas veces, pero es con la ayuda también de todos, sobre todo en dirección. O sea, en dirección de mostrarle a la gente que sí se puede, que fue lo más difícil, ¿sabes? Cuando tú llegas a una zona nueva, a mí me fascina que me digan no se puede, porque ahí es donde empieza la cabeza a volar. Entonces, digamos, sobre todo las condiciones climáticas, Cartago hace mucho calor, y fuera de eso tenemos unos hornos, pues un horno muy grande que nos rodea, entonces es fuerte. Es exigente. Muy exigente. ¿Cómo haces transferencia de tu dirección creativa, de las piezas que quieres crear, al señor del torno? ¿Y cuál es tu herramienta para hacerle esa transferencia? No, yo les explico lo más sencillo posible, me gusta mucho pintarles. Y ensayamos. Yo me siento con el señor del torno cuando vamos a hacer las materas que las hacemos a través de moldes de yeso. Me siento con la persona a pintar, a decir cómo es cuando lo está fabricando, así no es, puliéndole. En todos los procesos estoy yo siempre, hasta lo último. Digamos, si hablamos de los tonos, de lo que estábamos hablando ahora, también en esa parte tengo toda la injerencia, porque me gusta
tengo claro qué quiero lograr y tengo un muy buen equipo. Y la muchos verdad. frentes abiertos, porque hay que contar que Adriana Uribe, Sí. desde Contraseña hoy en día, estás abasteciendo, digamos, recinto, pues, digamos, residencial, hogares, fincas, en términos del valor simbólico de la pieza de arte, también como, Sí. como objeto de admiración, que se entiende, digamos, en un espacio de decoración, pero estás interviniendo también necesidades, porque la matera es matera al fin y al Sí. cabo también, una línea comercial, Sí. pero ahora viene también la línea de las colaboraciones. Claro, pero me voy a volver un poquitico a lo que me estás diciendo, que hay una cosa muy importante. Un día me senté a pensar y también siempre he sido admiradora de la arquitectura, pues obviamente mi trabajo preferido es con los arquitectos. Los pisos de barro son una cosa que me ha parecido muy lindo. Viene de la tierra, son los pisos más finos del mundo. Si hay algo por el tiempo que se cae una casa o algo, lo único que se conserva son los pisos de barro y los ladrillos. Y yo dije, ¿por qué no darle la oportunidad a la gente pues que vuelva a tener los pisos de barro? Es increíble el olvido de los materiales, ¿sabes? No por olvido de pronto, sino que se ha perdido, como se ha perdido tanto. Entonces yo me he quedado sorprendida cuando van muchos arquitectos a mi taller y me dicen que ellos nunca incluyen dentro de los proyectos los pisos de barro porque no saben quién los hace. Entonces yo les digo, yo se los hago y también quiero popularizar el piso de barro, sobre todo ciertos formatos, para darle dignidad a la gente también en su vivienda, que sea un material de un acceso económico interesante y que haga parte también de la construcción de las viviendas sin tener y usar materiales acá sin tener que importar mármoles ni cosas muy sofisticadas. Es la belleza y la simpleza del barro. En otros espacios también del foro, decantando el asunto de las referencias locales, y esto se llama una conversación local para un mundo global. Sí. Nos estás también brindando en bandeja, con este ejemplo de los pisos, la posibilidad de mirar hacia adentro, mirar qué es lo que se tiene, qué es lo que no podemos dejar perder y reivindicarlo como propio, pero con inmensa posibilidad de futuro. Eso ha debido desbaratar los esquemas de producción de la ladrillera. ¿Están produciendo más ladrillos para que tú tengas más residuo o cómo es la ecuación ahí? No, es que me faltó una de las ¿Ustedes se imaginan? Nos está contando y los proyectos y eso que no hemos hablado Pero es todavía que del arte. hablé ¿De dónde sale el residuo? No, pero es que espérate, hablé primero de la promesa principal que era la escuela, pero no hablé de la promesa más importante para mí, que es lo que quiero lograr, que a eso quiero llegar, que es transformar el barro. O sea, yo le dije a mi mentor, le dije, tú vas a ver que te va a cambiar el concepto del barro a nivel de diseño. Entonces él le dio risa porque es una persona mayor, pues muy enfocado pues en su elemento, que de pronto no entiende o no se arriesga a pensar que el barro tiene evolución. Y el barro tiene una evolución muy básica que es cambiar la forma, ¿sabes? Es usar el mismo material pero cambiar la forma. Entonces, todo este tema, que es lo más rico, se está dando. Es evolución en todo Pero sentido. ampliemos. ¿Qué entiendes tú por cambiar el barro? La forma y el diseño, mucho diseño. Partiendo de la esencia genuina de la materia prima. Exactamente. ¿Y esa materia prima te remites esencialmente al barro que proviene de los ladrillos o ya una exploración en toda la zona? Aquí veíamos con el proyecto Arcilla ese es otro del Valle del paso Cauca. que viene. Ese es otro paso que viene Porque muy me importante. imagino
No sé, ustedes están invitados a pasar por la tienda Sí. Litoral y a apreciar los diferentes tipos de arcilla que integran este trabajo fenomenal de investigación que involucra 7 municipios del Valle del Cauca. Hermoso. Te estoy imaginando casi como, no sé, como en estas autora de una gesta, que en busca del barro vas a ir más allá de los límites mismos de la ladrillera. Claro, de hecho esta mañana estaba teniendo una conversación con mi amigo Dieguito, que él sí ha sido también artífice, que me invitó al primer evento, a hablar sobre eso, de unir conocimientos, de unir técnicas con todo este talento que hay, con todo el barro y toda la gente que hay acá. Entonces yo creo que es una misión y es un trabajo que va más allá, Rosy. Para mí en este momento, digamos, la importancia es más como ayudarle a la gente, crear, que sigue siendo Soy el Puente, que es el otro tema de que la gente pueda realizar también sus sueños. Entonces, Tú has sido muy enfática con eso, Adriana, porque les cuento que por fortuna nos conocemos, yo creo que hace casi 20 años, Adriana. sí. Nos hemos conocido en vidas profesionales de la tuya, de tu etapa anterior, Sí. ¿verdad? En el mundo de la publicidad, siempre con idéntica calidez y contundencia y redondez en su abrazo, en su manera de tratar todo, ¿no? El entorno, las personas, Adriana, que no dudo un segundo que por eso estás logrando lo que estás logrando también acá. Pero fíjate que venías de un mundo donde solamente se habla de resultados y de dinero. Y en el mundo de la publicidad, las personas se tratan como una mercancía más en Correcto. la cadena de consumo. ¿Qué llegada a este mundo de contraseña para recuperarte tú como diseñadora gráfica y entender tu marca de una manera que seguramente no pasaría o no consentirías que pasara por el mundo, digamos, heterodoxo, pero que funciona con una libreta muy drástica, muy demoledora, que es el mundo de la publicidad? Exacto. En ese sentido, has tenido a contraseña tu marca como quietica, hecha con cuidado. ¿Por qué le pusiste ese nombre? ¿Y dónde aflora la diseñadora gráfica, inclusive en tus comunicaciones, no? Pues eso fue en la época de la publicidad. En esa época empezó a surgir la parte BTL, que era la activación de las marcas. Y una amiga muy generosa me dijo un día, y muy talentosa además, ella sí había seguido en su diseño gráfico y había logrado cosas muy importantes, y me dijo que me quería regalar un nombre y un logo. Entonces me dio ese regalo y hablamos, ¿por qué contraseña? Porque la contraseña era como una llave en ese momento de lo que estaba pasando, muy vinculada con la marca, como con la tecnología, con todo lo que estaba empezando. Y fue muy chistoso porque cuando fui a crear mi compañía de jardines, esto sí va a sonar un poco extraño, pero mi contadora me recomendó que por cuestión política, de procesos, que me quedara con la misma cuenta en la Cámara de Comercio porque ya tenía trascendencia. Entonces, en mi nuevo mundo de la jardinería, dije, pues voy a transformar el nombre. Entonces se va a llamar Jardines Contraseña. Y siempre he ido con el paraguas de contraseña y lo he evolucionado y lo he convertido a mi proceso de este momento. Entonces, de ahí se desprenden muchas cosas. Contraseña, digamos que es la mamá, y por eso tengo ese nombre en este momento. Bueno, entonces Jardines Contraseña puede ir entrando a ser considerado parte de la bitácora de lo que esta mañana aquí también se enunció.
en este escenario el patrimonio biocultural de Colombia. Estás protegiendo oficio, estás protegiendo materia prima, estás protegiendo tradición, estás protegiendo la relación con el entorno y sobre todo estás cultivando en las siguientes generaciones conciencia y noción. Vamos a pasar para cerrar a un video precioso que podemos hablar sobre él mientras lo circulamos, que da cuenta de la dimensión del arte, de la expresión como artista, Adriana, porque a todas estas estás componiendo tus acciones en torno a la gestión cultural, con lo que nos acabas de contar, desde la escuela, pero desde la amplificación de la ruta del barro, ya estamos en otra gesta, como distinta hasta de conservacionismo, ¿no? Que puede ser interesantísimo, de investigación, digamos, especializada en suelos, ¿qué no puede pasar ahí? Pero en el campo de las colaboraciones, Sara, si podemos poner el video de tu presencia, que acabas de llegar, no has dormido, sí. Estás muy madrugada, sí. Acabas de llegar de la Bienal de Arte de Medellín. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, se la recomiendo porque de verdad un trabajo muy lindo de la gente de Medellín. Yo digo que los paisas son unos duros, hicieron este esfuerzo y con mi amigo Jorge Julián Aristizábal, que es un artista de los más importantes, él me encargó esta obra. Todo lo produjimos, pues hicimos toda la producción en nuestro taller y esta es la instalación de su obra, el resultado final, que quedamos muy contentos porque tuvimos varias colaboraciones, también con una persona, con Olga Lucía, que es una maestra de la cerámica, que fue la que nos enseñó toda la parte de los colores, de los engobes, de toda esta obra maravillosa que ayer, la verdad, pues se nos llenó el alma con esto. Entonces aquí es donde yo digo que la felicidad más grande es ser el puente para un artista que pueda lograr su sueño. ¿Qué articuló el artista en este caso? La creación. Él me dijo, quiero hacer una obra de este. Cuando me dijo, yo le dije, eso es demasiado grande. Esta obra pesa 20 toneladas y son 25.000 piezas. Cuando me dijo, yo le dije, no, usted está loco, eso no. Entonces como que fuimos afinando y me puse a pensar y le dije, lo vamos a lograr. Siendo un aprendizaje para todos, lo hicimos con nuestro barro, lo horneamos en nuestros hornos, fue una experiencia muy hermosa y creo que es una de las mejores obras, viendo artistas súper importantes en obras muy lindas. Creo que tiene unas características de colorido, es como un juego cuando tú entras ahí. ¿El descubrimiento de la paleta de color venía prefigurado? ¿Lo fueron involucrando a medida que aparecía? Con Jorge Julián, el artista, y la artista de la ceramista, que es tan importante, con ellos dos hicimos todo este trabajo. ¿Cómo se llama este tipo de trabajo que a todas luces es colectivo? La autoría de la obra, simplemente para ser claros con el público, sí. Para acercar los distintos talentos, ¿cómo se presenta? Llegan a mí, pues como amistades. El barro tiene también otra ventaja. Los artistas siempre, una de sus pasiones y sus sueños es trabajar con el barro. Cualquier artista plástico que haya empezado, así sea con otras técnicas, esta es una técnica pues muy importante para ellos poderlo lograr. Entonces son conversaciones y trabajar en sincronía para poder como lograr cómo lo hacemos, cómo lo... Te preguntaba del trabajo colaborativo, porque fíjense que un gran capítulo dentro de las industrias culturales y creativas es entender, para efectos de los derechos patrimoniales,
Exacto. tanto morales como, digamos, derechos patrimoniales y morales dentro del concepto de la protección intelectual del trabajo, que también me parece interesante desde Contraseña, que puede ser también una exploración. Ustedes en Contraseña, o tú en particular como directora creativa, acabas siendo un eslabón para el trabajo del artista y el artista un eslabón también para ti, para llegar a escenarios de arte. Claro. ¿Cómo es esa convivencia? ¿Cómo te la imaginas? Porque todo puede pasar. Pues de hecho en este momento, a ver, estoy haciendo una residencia para artistas, porque lo que te contaba, o sea, es un espacio que tiene que ser completamente coordinado. Ningún artista puede hacer barro sin un horno, por ejemplo. Entonces, hay un ejemplo muy grande que no sé si ustedes conocen Casa Wabi, que es demasiado. Es un ejemplo y yo siempre me encanta ese modelo artístico. Tengo una diferencia muy grande con ellos para que lo busquen. Se llama Casa Wabi, me imagino que tú pues lo debes conocer. Es una casa muy linda diseñada por Tao Ando, nada menos y nada más por el arquitecto. ¿Qué tienen ellos? Tienen un espacio impresionante, magnífico, divino, donde invitan a los artistas con una curaduría obviamente hecha antes de ir a hacer su trabajo, pero no tienen un espacio como el mío, que es un taller. Yo tengo lo contrario, no tengo una casa grande para recibirlos, tengo los sitios, el sitio para recibirlos, pero tengo este paraíso, que es este taller. Adriana, Hermoso. y ya para culminar, es inevitable hablar de cerámica, de, como digo, de este oficio milenario que se extiende a lo largo y ancho del planeta, en todas las culturas. Y son los orientales los que han acuñado el término del kintsugi a la hora de restablecer la rotura, una pieza de barro que se quiebra en Occidente. Y viendo todas esas esferas de barro, no sé si ustedes sintieron un poco lo que me pasó. Yo decía, pero ¿a qué horas movieron todo esto? ¿Cuántas se quebraron? ¿Qué pasa en el camino? ¿Qué hacen con esto? Sobre todo por el valor simbólico de lo que tiene la pieza en el momento en que es integrada en este concepto de obra artística. Pero si algo nos enseñan las culturas orientales a través del kintsugi es justamente en la reparación. En la reparación se refuerza el valor y deja de ser al revés, casi que queda atribuido con algo distinto, algo que lo ensalza en otro lugar. Y eso, al amparo de estas conversaciones que están teniendo lugar acá, donde la reconciliación también ha sido una palabra importante, hay una metáfora que también es una reflexión desde el trabajo práctico y manual del artefacto, de la manipulación de la materia prima, pero dado que estás pensando en esta gesta, en implementar valores, en crear, ser un motor de educación, de dialogar con artistas, fíjate que la rotura, quisiera saber qué piensa de la rotura de las piezas, de la rotura del barro, Adriana Uribe, cuando se le quiebra una matera, cuando se le quiebra algo. Pues mira que me gustaría cambiarle el pensamiento a la gente, porque todos tenemos el concepto de que si a ti se te rompe una pieza, pues no te queda sirviendo, ¿cierto? Pero resulta que si tú tienes una pieza, al ser tan especial esta pieza, es mucho más difícil organizarla de nuevo, repararla y que no se vea que pasó algo. Entonces, dentro de ese proceso, me parece que las rupturas se pueden, como en la vida también, en un momento dado se pueden volver a juntar y volver a reparar en muchos aspectos. Pero digamos a nivel de piezas, creo que es mucho más difícil reparar una pieza que hacerla. Exigen mayor virtuosismo, claro, dicen los japoneses. Claro, y los japoneses tienen una técnica muy linda, es que a veces ellos las piezas de barro, cuando son piezas de arte muy especiales, las pegan con oro líquido.
por supuesto, y dejan la huella ensalzada Hermoso. en estas cicatrices de oro Es que hermoso. las vuelven, además Sí. que las identifican. Qué bonito que hayas hecho énfasis en eso, porque fíjense que cuando algo se quiebra, pensamos no solamente en el desecho, sino que cuando está reparado queda la cicatriz. La Sí. cicatriz como algo que eventualmente hay que Crea disimular y rechazo o esconder. algo, exacto. Y ellos lo que hacen es ensalzarla. Vamos a cerrar esta historia, que no el libro, de historia de una ladrillera convertida en taller de arte, porque como los buenos libros, quedan muchos capítulos y continuará. A la Adriana, autora de esta novela gruesa, le deseo muchos capítulos, mucho No, tiempo. Pues gracias por este espacio, Rosy, de verdad. Y gracias a todos por poder contar esta historia. Y Que va a tener muchos capítulos, Adriana. Claro Eso que sí. seguramente, eso lo estamos viendo. Y porque quisiera cerrar ya a modo digamos, de broche, pensando en el capítulo Fragmentos en compañía de Doris Salcedo. Fíjate que llegas a este punto en el que estamos hablando de la reparación y en últimas estás haciendo el círculo de la vida también, Exacto. como en el origen de las mochilas, como en la manera en que la torneta trabaja con el material. el Estás tejido, en círculo. el tejido. Estás en círculo apelando también a lo mismo, al renacer, a los azulejos, a que hay vida después de la vida. Muchísimas gracias, Adriana. A ustedes y a ti especialmente, Rocío. Muchas gracias. Muchas gracias.